Todos hemos escuchado la alegre y colorida historia del flautista de Hamelin. Nos han contado desde que éramos pequeños el cuento de un pintoresco pueblo alemán que, al verse invadido por una molesta plaga de roedores, contrata a un músico vagabundo. Este músico, con su flauta mágica, se lleva a los animales hacia el río, salvando al pueblo. Luego, ante la negativa de pago por parte de los aldeanos, el flautista toca una nueva melodía y se lleva a los niños hacia un lugar feliz. ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que te han contado es una gigantesca y aterradora mentira diseñada para ocultar uno de los eventos históricos más oscuros e inexplicables de la humanidad? Hace más de 700 años, en el año 1284, la ciudad de Hamelin no era el pintoresco y amigable pueblo que muestran los libros infantiles. Era un lugar sombrío, construido sobre la ambición desmedida y la corrupción de sus líderes. Las calles empedradas estaban impregnadas de un ambiente denso y opresivo. La verdadera plaga que azotaba a Hamelin no tenía 4 patas ni cola larga. Era una plaga espiritual, una podredumbre moral que había oscurecido el corazón de sus habitantes. Los mercaderes acumulaban riquezas exorbitantes mientras ignoraban las penurias de los menos afortunados, y los líderes del consejo local gobernaban con una arrogancia absoluta. La historia de los roedores fue un invento añadido 3 siglos después para suavizar la verdadera tragedia. La realidad documentada en las crónicas más antiguas de la ciudad, los vitrales originales de su iglesia y los manuscritos de la época revelan un suceso tan espeluznante que el propio pueblo prohibió que se tocara música en sus calles, para siempre una ley que asombrosamente sigue vigente en la calle Bungelosenstraße hasta el día de hoy. Fue en medio de esa atmósfera cargada de egoísmo y sombras cuando la entidad llegó a las puertas de la ciudad. Los registros históricos lo describen no como un músico alegre, sino como una figura imponente, esbelta y profundamente antinatural. Vestía una capa hecha de retazos de telas multicolores, pero sus colores no brillaban, parecían absorber la poca luz que quedaba en las calles. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos carecían de cualquier chispa de humanidad. Eran 2 pozos de oscuridad infinita que parecían mirar directamente al fondo de tu alma. No caminaba, parecía deslizarse sobre los adoquines sin hacer el más mínimo ruido. Esta entidad, a la que llamaremos simplemente el visitante, se presentó ante el Consejo de Gobernantes con una propuesta inquietante. Les prometió que, por una suma considerable de monedas de oro, limpiaría la ciudad de la profunda aflicción y la oscuridad que la carcomía desde adentro. Los gobernantes, cegados por la arrogancia y creyendo que trataban con un simple charlatán desesperado, aceptaron el trato de inmediato, sin la menor intención de cumplir su palabra. Esa misma tarde, el visitante sacó un instrumento alargado y oscuro de debajo de su pesada capa. No era una flauta común de madera, parecía estar tallada en un material pálido y poroso, similar al hueso antiguo, cubierta de extrañas runas que pulsaban sutilmente al tacto. Cuando sopló la primera nota, el sonido que emergió no fue una melodía musical, fue una frecuencia baja, un zumbido discordante y profundo que hizo vibrar las ventanas y resonó en la caja torácica de todos los adultos. Era un sonido que generaba una profunda inquietud, una vibración que obligaba a la oscuridad acumulada en el pueblo a abandonar sus escondites. La entidad recorrió las calles y con cada nota disonante, la pesadez del ambiente comenzó a desvanecerse. Al anochecer, la ciudad se sentía más ligera. La bruma opresiva se había disipado y el trabajo del visitante había concluido a la perfección. A la mañana siguiente, el visitante regresó al ayuntamiento
para reclamar su justa recompensa. Pero el consejo, lleno de avaricia y sintiéndose superior, estalló en carcajadas. El líder del pueblo se burló de él en su cara, arrojándole una miserable moneda de cobre al suelo y exigiéndole que abandonara la ciudad inmediatamente. El visitante no protestó, no gritó «¡An!», no mostró furia alguna, simplemente miró al líder con aquellos ojos vacíos durante unos eternos y aterradores segundos. Lentamente se inclinó, recogió la moneda de cobre y antes de darse la vuelta para perderse entre la niebla matutina, pronunció una frase con una voz que sonó como hojas secas frotándose en un cementerio. Una deuda con las sombras jamás queda sin pagar, y el costo será su futuro. Los gobernantes, en su infinita necedad, ignoraron la advertencia, creyendo que habían engañado al universo mismo sin sufrir ninguna consecuencia. Ese fue su error más catastrófico. El verdadero terror se desató el 26 de junio, el día de los santos Juan y Pablo. Todos los adultos del pueblo se encontraban en la gran iglesia, inmersos en sus ritos y plegarias, dejando a los más jóvenes en sus hogares. Fue entonces cuando una nueva melodía comenzó a flotar en el aire estancado de Amelín. Esta vez no era un zumbido grave, era una tonada extremadamente aguda, hipnótica, una sinfonía cristalina y celestial que los oídos de los adultos, endurecidos por la codicia y los años de corrupción, eran físicamente incapaces de percibir antara, pero los niños la escucharon clara y perfectamente. La música penetró en sus mentes como un hechizo ancestral, anulando por completo su voluntad y sumiéndolos en un trance profundo e inquebrantable. Sus ojos se volvieron vidriosos, sus expresiones se quedaron completamente en blanco, y uno a uno comenzaron a salir de sus casas. 130 niños y niñas, la totalidad de la juventud de Amelín, caminaron en perfecto y espeluznante silencio por las calles empedradas. No había risas, no había juegos, solo el sonido rítmico de cientos de pequeños zapatos marchando al unísono, siguiendo la figura del visitante, quien tocaba su siniestra flauta de hueso sin detenerse. La procesión abandonó las murallas de la ciudad y se dirigió hacia la imponente montaña de Koppenborg. Aquí es donde el relato histórico se vuelve una auténtica pesadilla que hiela la sangre. La montaña no tenía ninguna cueva visible. Sin embargo, a medida que el flautista se acercaba a la pared de roca sólida, la tierra comenzó a temblar suavemente y la ladera de la montaña se abrió de par en par, revelando una inmensa oscuridad en su interior, una grieta hacia un abismo infinito y frío que no pertenecía a este mundo. El visitante entró primero, seguido por la larga fila de infantes hipnotizados. Los niños caminaron directamente hacia las sombras, siendo devorados por la absoluta penumbra de la montaña sin emitir un solo sonido, sin mirar atrás, abandonando la luz del sol para siempre. Cuando el último niño cruzó el umbral de piedra, la ladera de la montaña se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor que sacudió los cimientos del valle entero, fusionando la roca como si la entrada jamás hubiera existido. Cuando los adultos salieron de la iglesia y se dieron cuenta del abrumador y absoluto silencio que reinaba en su pueblo, el pánico se apoderó de ellos. Buscaron desesperadamente por los bosques, por los valles y a las orillas del río, pero el silencio era la única respuesta. El futuro de Amelín había sido borrado de la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos, tragado por las sombras como pago por la codicia de sus padres. Solo quedaron 2 sobrevivientes para contar lo que sus frágiles sentidos lograron percibir en esa terrible mañana en un niño que no podía ver y otro que no podía caminar lo suficientemente rápido
para alcanzar la montaña. A través de ellos, la desgarradora historia de los 130 desaparecidos quedó grabada en piedra para siempre en los archivos de la ciudad. El pueblo de Amelín nunca volvió a ser el mismo. El silencio que dejó la ausencia de aquellos pequeños se convirtió en una condena eterna, un castigo psicológico mucho más devastador que cualquier maldición física. La entidad reclamó su deuda con precisión quirúrgica, demostrando que en el multiverso oscuro los actos de egoísmo siempre atraen a cobradores implacables. Te invito a que conozcas la real historia de Hansel y Gretel y suscríbete para que estés al tanto de las historias oscuras de tu infancia.